Señores, recordar que leche Milex es la preferida de los dominicanos desde el 1954. Milex es símbolo de nutrición y buena salud para toda la familia. Calidad número 1, rico sabor que no varía. Milex, tu única opción en leche, porque buscas lo mejor para ti y toda la familia. Milex, símbolo de nutrición y buena salud, la preferida de los dominicanos desde hace 60 años. Y con nosotros está nuestra amiga Yanna de Olio, la abogada Yanna de Olio. Con ella vamos a hablar un tema interesantísimo en el día de hoy, que está en tapete, ¿no? La gente, muchos sectores de lo que es la sociedad, refiriéndose a esta propuesta, ¿no?, que se ha hecho de utilizar los fondos de pensiones en lo que es la capitalización del Bandex o el Banco de las Exportaciones. Yanna, un gran placer tenerte en el programa. Gracias, buenos días. Y tratar este tema interesante. Yanna, vamos a explicar qué es esto primero, qué es lo que está pasando, o sea, el porqué del uso de los fondos de pensiones se propone para este banco. Bien, primero también vamos a hablar un poco de qué son los fondos de pensiones, Sí, de claro. dónde se ha originado este gran ahorro nacional. Mira, antes de la ley 8601 teníamos un sistema de reparto, donde solamente estaba una parte de la población, los que estaban por el vía del IDCS o los trabajadores del sector público. Luego, desde el año 2003, estamos todos los trabajadores aportando para nuestra pensión a través de una AFP. Sí. ¿Qué hacen estas AFP o administradoras de fondos de pensiones? El descuento que se nos hace, una parte se descuenta, lo aporta nuestro empleador, y una parte entonces se nos descuenta a nosotros, va a este fondo de pensión. Okay. El fondo de pensión va a ser la suma de todos estos aportes. Si queremos también hacer un aporte adicional o extraordinario, ¿por qué? Porque nuestra pensión va a depender de lo que hayamos acumulado, pero no solamente de eso, sino de la gestión que haya hecho esta AFP con este gran ahorro, con estos fondos. O sea, que la AFP debe de gestionarlo para que logre una rentabilidad que a la hora del retiro sea suficiente para que tengamos una pensión. ¿Por qué? Porque el reparto, recuerda que sabíamos, es un régimen de beneficio definido. Sabíamos desde que entramos a este régimen cuál va a ser el monto de nuestra pensión. Por ejemplo, 50% del salario, 60% del salario, como están sectores como los maestros y así. Sí. En el caso de nosotros, no. Por eso es tan importante saber cómo se usan esos fondos. Y es una pregunta. El uso de estos fondos, que la AFP determina cómo utilizarlos, ¿no? Primero, ¿cómo es que están regulados el uso? Claro, mira, la AFP ley, tiene una regulación. Exactamente, sí. La ley 8601 establece en qué instrumento puedes invertir las AFP y cuál es el proceso a seguir. Entonces, la AFP no puede libremente, incluso la ley dice que tienen que tener una contabilidad separada, lo que es la AFP como empresa y lo que es las cuentas de los trabajadores. O sea, son dos contabilidades separadas, fondos diferentes. Entonces, la idea es que con estos fondos la AFP realicen inversiones, pero en sectores y en instrumentos que realmente tengan una garantía de rentabilidad, de solvencia y de seguridad sobre todo. ¿Entiende? Entonces, lo que hemos visto en estos días es que hay un proyecto de ley, el cual en su artículo 26 dispone la inversión del 10% de los fondos de pensiones, que a marzo eran de 261 mil millones, o sea que será 26 mil millones, de manera obligatoria, que es este 10%, se invierte en lo que son títulos emitidos por el Bandex. Entonces hemos visto varias reacciones de todos los sectores y, bueno, mira, realmente la ley establece el mecanismo para que se puedan acceder a estos fondos. No puede ser que de manera forzosa se diga que se requiere una inversión mínima en determinado sector. ¿Qué dice la ley? ¿De qué forma deben sí, mira, el artículo 96, me parece, de la ley dice cuáles son los títulos, o sea, cuáles son los instrumentos los cuales pueden invertir las AFP, y sí se establecen inversiones en instrumentos financieros, pero ¿qué pasa? Hay que seguir un proceso vía la Comisión Clasificadora de Riesgo, no es que yo voy a invertir aquí ya. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que decimos, que realmente, si el Bandex emite y sigue el proceso, ahora mismo el Ministerio de Hacienda, hay fondos de pensión invertidos en bonos del Ministerio de Hacienda. ¿Entiendes? O sea, lo que queremos decir es que sí, la ley establece un proceso para esto, sin necesidad de crear una legislación adicional donde se diga que vaya a determinado sector, y más aún diciendo que cuál una cantidad específica. ¿Entiendes? Ese es el problema, que se está diciendo que de manera forzosa esta cantidad tiene que ser invertida aquí. Yo creo que eso es algo muy riesgoso para los fondos de pensiones realmente. La preocupación, ¿cuál es la preocupación de esta inversión? ¿Es que el procedimiento no se está haciendo correctamente, o el uso de los fondos
del Bandex? Te voy a decir todas las anteriores, Sí, realmente. sí. Primero que se está creando un privilegio, lo cual es en contra de la Constitución también. Sí. O sea, que esto sería inconstitucional. Se está creando un privilegio y también es un riesgo que se diga que tal cantidad, o sea, que se cree este privilegio, porque entonces la entidad no va a ser realmente, como ya tienes todo seguro, Sí. tú no tienes una garantía de cómo se va a manejar esta parte para que realmente sea una buena rentabilidad para los fondos. Ok. Entonces eso es algo que no es seguro. O sea, no se para un asegura fondo. que la rentabilidad de los fondos Sí, que el es un Bandex, título sí. que se va a emitir el Bandex es un riesgo porque tú no sabes realmente cuál Sí. es el manejo y cómo va a ser. Entonces, también se crea la desventaja de que puede ser, como tiene este privilegio, Sí. que entonces no se haga, no actúe como los otros en el mercado. Sí. ¿Entiendes? O sea, lo que decimos es que si ellos siguen el proceso, emiten su título y los fondos deciden acceder, o sea, las FP deciden, está bien porque eso está ahí en la ley, Sí. pero que de manera forzosa se obligue, es algo que atenta contra estos fondos y contra el riesgo, la seguridad de los trabajadores. Hemos visto que no solamente el sector laboral está opuesto, también el sector empresarial Sí. y otros sectores se han expresado en ese sentido también. Yo veo que estos fondos son muy apetecibles. Claro. Siempre la gente, muy deseados por los gobiernos, porque están hablando de una cantidad Sí, importante. sí. Y entonces vemos que se han siempre interesado en hacer proyectos y ese tipo de cosas. Y esto ha traído siempre estos conflictos. Claro, y la inseguridad de Claro, los trabajadores. y yo creo que el temor más grande es la no confianza que tenemos de las instituciones muchas veces que se proponen que se van a los fondos. O sea, el Bandex era lo que es el BNB. Era el BNB, bueno, que no es BNB, ahora es el Banco Nacional del Fomento de la Vivienda. Exacto, ahora el Le proyecto cambiaron. para transformarlo al Ahora banco de para exportación. Banco de exportación. Entonces, Bandex. el miedo, el temor está eso, que esos recursos se utilicen en esto y que sean mal utilizados. Claro, como o que realmente no tengan una rentabilidad o que simplemente se pierdan. ¿Y qué pasa entonces con la inversión que hizo el fondo? Tú hablas del tema de la ¿Entiendes? rentabilidad y estos cuando las AFPs hacen las inversiones con los fondos que nosotros aportamos, ¿qué porcentaje de eso nos toca a nosotros los que estamos cotizando, lo que pagamos? No, ellos, o sea, hay una parte que es lo que va De los hablamos- beneficios, me refiero. Ajá, Sí. sí, claro, hay una parte que es lo que hablamos de que creo que lo hemos hablado aquí también, Sí. de la comisión complementaria. Sí. Hay un 5% fijo que es a la AFP por la administración. Y luego una comisión complementaria cuando llegan a un límite, o sea, sobre la rentabilidad, pero toda la rentabilidad es para el fondo. Todo es para el fondo. Exactamente, entonces por eso es que hay que saber bien dónde se van a invertir estos fondos. O sea, no estamos en contra de que no se inviertan, porque la idea es esa, Sí. que se invierte para Claro. que se pueda incrementar. No es tenerlo ahí guardado. sino Claro, que porque pueda- entonces sí. no va a generar los suficientes Sí. intereses, porque recordemos que nuestra pensión va a depender de lo que se acumule ahí. Claro. Y las proyecciones son que realmente va a ser, como vamos, un 30, y eso es muy bajito. Muy bajito. O sea, una persona que ahora tenga determinado salario, que solamente, perdón, recibe un 30 de su salario, no es realmente un retiro digno, vamos a decir, sino Así bueno, es. tengo algo ahí que hay que hacerlo. Sí, pero- porque la gente entiende, son muchos los fondos. No, pero no, en realidad no son tantos. Exacto. Comparado con lo que estamos... Y cuando cotizando. llegue la hora del retiro, Sí. entonces por eso es que es bueno saber, o sea, decidir bien que estos fondos tengan cualquier inversión que se haga, toda la garantía, seguridad y todo eso. Sí. ¿Entiendes? Porque es que es algo que es determinante para lo que va a ser nuestra pensión y el dinero es de los trabajadores. Así es. Sabes que tenemos que hacer una pausa, Yana, pero cuando regresemos tenemos que hablar también de otro tema que está en carpeta, el tapete, el tema de los ingresos, cuando lo ingresaron tarde, ¿no? Los ingresos tardíos. De ingresos tardíos al sistema y quejas, Sí, protestas sí, que sí. hay con respecto a esto. Regresamos ahora. Señores, estamos de regreso con el consumidor, seguimos hablando con la licenciada Yanna de Olio y otro tema que está hoy día que ha traído conflictos es el tema de los ingresos tardíos, Sí. lo que son las AFP, las personas que ingresaron al sistema luego de los después de los 45 años. Después de 45 claro, años. mira, la normativa establece que estas personas cuando lleguen a la edad de 60 años, como no acumularon un fondo suficiente para una pensión, pueden solicitar la devolución de estos recursos en un solo pago. Tienen que cumplir con tener ya 60 años de edad, como dije, Sí. 3 meses fuera de la tesorería, o sea, 3 meses sin estar trabajando, Sí. y que el monto acumulado en el fondo no alcance para una pensión mínima. O sea, vamos a ver.
45 años, a los 60 años, luego de 3 meses sin estar trabajando, puede decir, lo que yo he acumulado hasta ahora, démelo todo en un solo cheque. Yo no quiero, o sea, no pensiones mensual, sino un solo cheque. Porque no le va a dar para pensión. No le da para pensión. Exactamente. ¿Y cuál es el problema entonces? El problema es que si tú, o sea, si lo que tú tienes ahí en el fondo sí te da para una pensión que sea mínima, entonces sí te van a dar esta pensión, pero hay muchos afiliados que entienden que luego que han acumulado determinada suma de dinero y que tienen este tiempo, no le conviene tener una pensión de 7,000, 8,000 pesos, sino que prefieren manejar su dinero. Pero el conflicto vino porque se hizo una separación de lo que es el fondo. Por ejemplo, los aportes voluntarios, en principio, bueno, siempre, o sea, la ley dice que el fondo lo conforman los aportes obligatorios, voluntarios y extraordinarios. Okay. Pero hace un tiempo se hizo una resolución donde se decía que los voluntarios no iban a formar parte del cálculo para ver si se tenía derecho a una pensión mínima. Sí. Pero en octubre del 2013 la Superintendencia de Pensiones volvió a lo que establece la ley y dijo que sí. Y realmente es así, que todo lo que son aportes forman parte del saldo de la CCI. Vamos a ver un poco a hablarlo en español. Sí. Si usted tiene la opción de hacer aportes, o sea, está lo que es lo obligatorio, que es lo que yo pago, lo que me descuenta. Y paga tu empleador. Y paga mi empleador. Está Exacto. Otra forma que es que yo puedo, además de lo que me descuenta, yo puedo hacer aportes extraordinarios. Exacto. O sea, yo puedo decir voluntario. Yo puedo decir, yo voy a dar 1,000 pesos más mensual, qué sé yo. Yo puedo decidir dar más. Por ejemplo, el voluntario es que tú dices, yo voy a dar mensualmente tanto. Y un extraordinario es que en determinada fecha tú dices, voy a aportar esto a mi fondo. Exacto. O sea, que son tres opciones. Son tres. Está entonces el obligatorio, el voluntario y el extraordinario. El voluntario es cuando yo decido mensual, quíteme extra más, tanto. Exactamente. Y el extraordinario es cuando yo digo, en diciembre yo voy a dar tanto. Exacto. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Vamos bien. Luego, el tema está que anteriormente, o que se estableció que de los 45 a los 60 años, como este ingreso tardío, como el tiempo no te da para acumular una pensión digna, vamos a decirlo de esta forma. No, mínima, la digna no, la mínima. La mínima, que es otra cosa. Exacto. Mínima. Ustedes tú solicitabas y te devuelven. Exacto. Tú solicitabas y te devolvían el dinero, la totalidad del dinero en un solo pago. Exactamente. El tranque está en que ahora dicen, ok, si tú haces pagos extraordinarios o voluntarios, no te lo vamos a computar. No, al revés, o sea, al principio todo se computaba, sí. Porque es así dice la ley, pero luego vino una normativa que dijo que los voluntarios no se computaban. Okay. Entonces así, como tú no tenías tanto fondo, mucha gente calificaba para devolución. Okay. Pero luego, en octubre del 2013, hubo una resolución de la Superintendencia donde decía, se volvió a lo que dice la ley, sí. Que es todo, y realmente es así. Entonces hay mucha gente que hizo aportes extraordinarios, ahora no van a poder tener la devolución. O sea, tú hiciste aportes extraordinarios para que tal vez te hicieran un cheque al final, un solo cheque de 1 millón de pesos, por ejemplo. Exactamente. Ahora, por esos aportes que hiciste, en vez de dar tu cheque de 1 millón de pesos, te pueden dar una pensión. Tú lo pusiste muy claro, es el tema. Te van a dar menciones de 6,000 pesos mensuales. Exactamente, entonces tú te pones a analizarlo y realmente, bueno, diría un afiliado, es que eso no es una pensión digna para mí, si yo manejaba tal cantidad de salario, yo puedo hacer otra inversión si me devuelven mi fondo, sí. Pero es que tenemos que ver algo, o sea, la idea no es devolver dinero, sino pensionar. Yanni, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué en ese momento? Porque yo estoy seguro que muchos de los que hicieron eso, si hubiesen sabido que eso iba a ser así, no lo hacían. No, claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué de un momento a otro la gente empezó a hacerlo? ¿Qué pasó? ¿Hubo alguna señal que se dio que...? Al parecer hubo algún incentivo, sí. De que se le dijo, si usted hace aporte extraordinario van a poder incrementar su fondo y como ustedes califican para ingreso tardío por la edad, se le va a devolver. Al parecer se manejó ese incentivo, no lo conozco de manera concreta, sí. Pero es lo que parece que sucedió. El tema ahora está en que la Superintendencia emitió esa resolución que es acorde con la ley, porque es que la AFP, o sea, el fondo de pensión está compuesto por todo lo que se acumula el saldo, o sea, por los 3 tipos de aporte. Sí. O sea, no puede ser que para algo sí yo te lo compute y para otra cosa no. Sí. O sea, eso no puede ser, o sea, la lógica te dice que no. Yo lo que creo que el tema es que tenemos que revisar es en lo que se conoce, o sea, se define como pensión mínima. Ahí es que está el punto de todo. Sí. Porque si realmente es una pensión digna, entonces a ti, tú vas a querer tu pensión. Bueno, lo de digno va siempre, va a ir de la mano. Subjetivo, va subjetivo, pero claro. Pero, por ejemplo, pensión mínima. Porque una gente que le den, disculpa, una persona que hay personas que una pensión de 7,000, 8,000 pesos le cae bien.
le da, ¿no? Mientras que a una no le da ni no, siquiera para sí, echarle un combustible menudo, al vehículo. lo ve como un menudo, pero sí. o sea, sabemos que este es un régimen de reparto donde no tenemos los beneficios, de CCI, Sí. donde a diferencia de reparto no tenemos los beneficios definidos. Sí. Pero sí lograr que realmente lo que se tome en cuenta sea definir esto de lo que tiene que ser la pensión. ¿Y por qué no se puso, Diana, la opción del afiliado? Que le den todo su chelito. O sea, que el afiliado tenga la facultad al final diga, no, yo quiero un cheque no, lo que pasa es que, repito, o sea, la idea es a los 65 años todavía yo soy, o 60 años, todavía yo soy una persona, un ente productivo, yo pudiera iniciar viable, un negocio. Eso es lo que se dice, pero es que la idea también de la AFP es tener pensiones, porque es lo que hablábamos también el otro día, que por ejemplo hay gente que le da todo dinero junto. Sí. Y no cumple con el cometido, o sea, se gasta y no es lo que se quiere es tener la garantía de retiro, o sea, una pensión, ¿entiendes? Sí, pero que es una decisión mía, ya. Bueno, pero es que es una decisión mía, o sea, lo que pasa es que el Estado está obligado a garantizar eso. Pero también, perfecto, pero el Estado como te dice, protección social. pero el Estado te dice, yo creo que eso puede ir a discusión. Sí. Pero el Estado te dice, ok, mira, tú tienes esta opción, yo te doy o todo tu dinero de momento hoy, tú te pensionaste, te doy todo lo que tú acumulaste hoy, o yo te lo doy al pasito hasta que tú termines, hasta tu que final, no todo final el de tus mundo días. va a hacer un buen uso, entonces la garantía es que se vaya haciendo, o sea, como que tenga una pensión. Ahora estamos en el momento justamente, como tú dices, de eso, de buscar opciones, porque estamos a tiempo, antes de que vengan los primeros pensionados por vejez, también, ¿entiendes? O sea, ahora este es el momento preciso para ver cuáles son las mejores opciones y definir ya esto. O sea, todas esas ideas también que tú estás aportando. O sea, claro, porque tú no sabes, una gente con 60 años puede abrir un colmadito, un negocio con esos depende recursos. de cómo tú, o sea, lo que se presente y si la persona califica para eso. 60 años todavía es muchachito. Es claro cierto, sí. 60 años es una persona muy productiva todavía. Sí, así es. ¿Ves? Sí, saludos a tu mamá. Señores, Arroz Campos es el elegido por los dominicanos por su garantía, por su calidad y gran sabor. Arroz Campos es lo mejor de la naturaleza. Yagna, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, siempre aportándonos muchas informaciones de estos temas interesantísimos y ojalá que mi propuesta de que nos den la posibilidad de uno... Hay que evaluarla todas las Hay que evaluarla porque es una posibilidad, claro, 60 años para yo tener 1 millón, 2 millones de pesos, que lo que sea que me den para iniciar un negocio, para seguir echando para adelante. Sí, porque que me den 7,000, 8,000 pesos. Pero eso lo puede hacer una persona, pero otros lo gastan en un momento. Entonces, por eso pero esa es es decisión mía. Si yo me quiero, hija, no, porque es que el Estado es el garante final de la protección social. Es el problema. ¿Yo voy a hacer una carga para el Estado? No, pero me gozo mi cuarto, que me lo trabajé tanto tiempo. Señores, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos a Marisela Mañón con nosotros en la cocina diferente. Regresamos ahora.